Hidrotratamiento. Para hablar de hidrotratamiento debemos de hablar un poco de qué es el petróleo. El petróleo, además de ser una mezcla compleja de hidrocarburos, contiene una gran variedad de contaminantes o elementos inorgánicos como azufre, nitrógeno, oxígeno, vanadio, níquel y ocasionalmente hierro. Estos elementos unidos a la alta viscosidad del petróleo pesado hacen necesario su mejoramiento, motivo por el cual se utiliza un grupo de procesos desarrollados del petróleo. Tienen la capacidad de reducir la corrosión de los equipos y motores donde se usan estos hidrocarburos. El hidrotratamiento es una de las operaciones más significativas que las llevan a cabo durante la refinación de petróleo. Este proceso ha cobrado nueva importancia en la actualidad, debido a que a partir de este se cuenta con fracciones de petróleo con una menor cantidad de impurezas. Su objetivo es la eliminación de azufre, oxígeno, nitrógeno. Es necesaria debido a que estos son venenos para los catalizadores y mejora la carga de hidrocraqueo y craqueo catalítico. Definición. El hidrotratamiento es utilizado en la industria petroquímica y en otros para distintos tratamientos con el H2. Se puede definir como el contacto de una alimentación de hidrocarburos con hidrógeno en presencia de un catalizador y bajo condiciones de operaciones apropiadas. La finalidad del hidrotratamiento consiste en eliminar alrededor del 96% de los contaminantes como nitrógeno, azufre, metales y hidrocarburos insaturados. Es un término que a veces induce a confusión, pues parece indicar un tratamiento de agua o con agua, cuando en realidad es un tratamiento con hidrógeno. La mayoría de las reacciones de hidrotratamiento se llevan a cabo por debajo de los 800 grados Fahrenheit para minimizar el craqueo. Normalmente el hidrotratamiento se realiza antes que otros procesos para que el catalizador no se contamine con la carga del material no tratado. El rango característico de las variables de un proceso. Las variables de un proceso son la temperatura, presión, hidrógeno y la carga de hidrógeno está en el ciclado consumo y velocidad espacial. La temperatura de un rango de operación debe estar entre 600 a 800 grados Fahrenheit y presión de 100 a 3000 psi. El reciclado debe estar de 200, el consumo de 200 a 800, velocidad espacial de 1,5 a 8. Hidrotratamiento de naftas. Son procesos que se hace reaccionar hidrógeno con hidrocarburos insaturados, transformándolos en saturados. Además, el hidrógeno reacciona con compuestos de azufre, nitrógeno y oxigenados, transformándolos en ácido sulfhídrico, amoníaco y agua. Bueno, como dicen, ¿no?, que el hidrógeno reacciona con aquellos hidrocarburos insaturados que son las olefinas y los aromáticos, y los saturados que serían los parafénicos y nafténicos. Aquí tenemos un esquema de hidrotratamiento de naftas. Como vemos, por esta parte tenemos la carga de nafta topic, que es la nafta pesada de destilación primaria, y la otra que es la nafta pesada de unidades de coque. Y por esta parte ingresa al horno junto con el hidrógeno. Ya en esta parte ocurre lo que es la remoción del azufre, de metales, de nitrógeno y la saturación de olefinas. Pero la remoción de metales ocurre siempre y cuando, o mejor dicho, es completada cuando supera lo que es la temperatura de 315 grados centígrados. Luego pasa por el sistema de reactores y después pasa por el separador, y aquí es donde se separa en dos fases, ¿no? Aquí el hidrógeno reciclado, que pasa por distintos procesos todavía para purificarse y hace el mismo procedimiento o el proceso. Y la siguiente, la otra que es la otra fase, pasa por
torre estabilizadora. Y como vemos, en la parte superior se obtiene o se libera una pequeña cantidad de gases, y por la parte inferior se obtiene lo que es la nafta hidrotratada. El número 3, hidrocracking Isomax. La unidad de hidrocracking procesa gas oil de vacío y gas oil pesado de topping, produciendo gas residual, propano comercial, todo lo que es comercial, y naftas, aerocombustibles y gas oil comercial. El Isomax es un proceso fundamental de la refinería, dado que la alta calidad del gas oil que produce mejora sustancialmente el pool de productos. Estos son otros tipos de procesos, pero casi similar a la de anterior. Como dice aquí, tiene una alta calidad de producir el gas oil. Tipos de reacciones producidas durante el hidrotratamiento. Una de ellas es la hidrosulfuración. Es un proceso que está destinado a reducir el porcentaje de azufre, ¿no? Remueve lo que es el átomo de azufre mediante la ruptura de enlace, y así mejorar la calidad del producto en cuanto al olor, el color, la estabilidad y otros. Y obviamente esto se hace después de diversos procesos, la destilación fraccionada, la atmosférica. Bueno, en esta parte tenemos una reacción. Por ejemplo, el benzotiofeno es un compuesto orgánico aromático. En presencia de un hidrógeno tenemos el etilbenceno más el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Y vamos a ver la descripción del proceso de hidrosulfuración. Se divide en 3 secciones: sección de los reactores o sección de reacción, donde el contenido de azufre, nitrógeno y oxígeno son convertidos en ácido sulfídrico, amoníaco y agua sobre el catalizador. Sección de gas reciclo. Se purifica el hidrógeno. Sección de recuperación del proceso. Se utilizan separadores instantáneos y se emplea una torre de fraccionamiento del producto. Aquí vemos el esquema del proceso de hidrosulfuración. Como primero, aquí vemos una mezcla de hidrocarburos que se alimenta, pasa, ¿no?, por un calentador, después pasa por un reactor, por un sistema de reactores, y aquí es donde ocurre la hidrosulfuración, formando el sulfuro de hidrógeno bajo estas condiciones, el 370 o 430 grados centígrados, ¿no? Tiene que estar a una temperatura dentro de este rango. Luego pasa por lo que es por un intercambiador de calor para ser enfriado por la corriente de alimentación, y después pasar por el separador, y aquí ya se libera el gas reciclado o el hidrógeno reciclado, ya después paseando por otros tipos de procesos de absorción, purificación, vuelve a hacer lo que es el mismo proceso, y la otra fase que pasa por una columna de destilador o agotador, como dice aquí, pasa por otros procesos. Por ejemplo, aquí tenemos un intercambiador de calor y entra como vapor. Nuevamente pasa por un separador, y por último tenemos el producto desulfurado. Por estas partes se liberan lo que es el carbono 3 y más ligeros a la eliminación de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. El otro que es agua ácida. Hidrodesmetalación. La hidrodesmetalación consiste en remover todos los metales presentes en las cargas, tales como el níquel y vanadio. Este tipo de materia prima es una meta importante del procesamiento, y un catalizador especial de desmetalización es usado para este propósito. La primera etapa de hidrodesmetalación es un sistema de hidroprocesamiento en reactores múltiples para el almacenamiento de crudos pesados y extra pesados. Hidrogenación de olefinas.
La saturación de olefinas y diolefinas es muy importante para cargas provenientes del proceso de craqueo. Las olefinas carbono 4 se hacen reaccionar con metanol y obtenemos el éter metil terbutílico, mejor conocido como MTB. Por su parte, las olefinas carbono 5 se reaccionan también con metanol, producen el éter metil teramílico, conocido más comúnmente como TAME. Tipos de catalizadores utilizados en hidroprocesos: cobalto molibdeno, níquel molibdeno, níquel wolframio. El cobalto molibdeno es buena remoción de azufre, pobre remoción de nitrógeno. Es un catalizador de hidrotratamiento de cobalto. Sus principales principios son catalizar la hidrogenación orgánica de azufre para producir azufre inorgánica y luego usar el desulfurador para la desulfuración. El níquel molibdeno es buena promoción de nitrógeno, pobre en remoción de azufre. Es un catalizador sólido compuesto por granos muy finos de una aleación de níquel aluminio. Eso se usa en muchos procesos industriales, por ejemplo en la reducción del benceno a ciclohexano. El níquel wolframio es buena remoción de azufre, nitrógeno y favorecen al hidrocracking. Impacto ambiental. El azufre se emite directamente como óxidos de azufre o indirectamente como ácido sulfúrico. Estos óxidos de azufre en la atmósfera entran en contacto con el vapor de agua, se convierten en ácido sulfúrico, regresando a la superficie, dando a lo que se le conoce como lluvia ácida. En la salud, la combustión de azufre afecta directamente al sistema respiratorio. En conclusión, tenemos que HDT permite la reducción de los compuestos de azufre, nitrógeno y aromáticos presentes en el crudo pesado, garantizando fracciones de petróleo con una menor cantidad de impureza que pueden llegar a envenenar al catalizador de otros procesos. Gracias.